Entonces, estábamos por aquí, que seguíamos luego de este salto, agregando agente titulante, hasta que esta curva se ameseta, a pH ya bastante altos, superiores a 10, y podemos decir que hemos concluido la titulación. Por ahí, con este tipo de electrodos, no es muy aconsejable llegar a pHs muy altos, por encima de 11, por ejemplo, porque estamos incurriendo ya en errores, o sea, ya en ese caso estamos teniendo mayores concentraciones de iones o cationes del agente titulante que de iones hidrógeno, por ejemplo. Entonces, el electrodo es como que va a estar haciendo lecturas un poco erróneas. Pero bueno, para completar la curva, simplemente se trata de seguir un poco más a pH altos para lograr salir del salto, porque lo que a nosotros nos interesa es esta zona, la zona del escalón. Y simplemente si seguimos titulando a pH un poco más elevados, no es para obtener en sí mismo lecturas a estos valores de pH altos, sino para lograr cerrar la curva y lograr determinar lo mejor posible el inicio y la finalización de este escalón, y en consecuencia poder determinar lo mejor posible un punto que haya en la parte intermedia de este escalón, que va a ser el punto equivalente o punto final, donde toda la solución ácida ha sido neutralizada por la base. Por ejemplo, ¿cómo? Acá simplemente les muestro de una manera gráfica cómo podríamos calcular métodos antiguos, por supuesto, que no van a usar ustedes, pero para que lo veamos a manera didáctica, cómo podríamos determinar ese punto de inflexión y por qué nos interesa ese punto de inflexión. Podemos trazar dos, acá lo tenemos al revés la curva, pero es lo mismo, tenemos volumen de agente titulante, lectura de pH. Acá tenemos una, si hemos comenzado con pH altos, quiere decir que tenemos, en el beaker, ¿qué tenemos en este ejemplo? Bueno, obviamente, si tenemos como agente titulante un ácido, en el beaker tenemos una base, por eso arrancamos con pHs altos al inicio de la curva. Tenemos el escalón y seguimos agregando agente titulante ácido hasta la meseta, ¿no es cierto? Lo que nos interesa, yo les decía, era este escalón. Entonces una forma sería trazar paralelas a las mesetas, hacer esta especie de cruce geométrico, de líneas geométricas. Aquí en la intersección tenemos el punto equivalente, el punto de inflexión de este escalón. Ahí bajamos y nos daría cuál es el volumen exacto que hemos gastado de agente titulante para neutralizar toda la base que teníamos en nuestro beaker. Este otro método, el método de los círculos, también son métodos que se usaban antes cuando no había cuestiones digitales, ¿no? O en este también que tenemos tangentes. Bien, lo importante es poder determinar este volumen, que es el volumen que hemos gastado. Este volumen es el dato que nos hacía falta para saber exactamente qué volumen de agente titulante hemos gastado para titular todo el agente básico que teníamos en nuestro beaker. En nuestro beaker tenemos un agente básico, en este caso, en este ejemplo, cuyo volumen lo conocemos, por supuesto, porque tomamos una alícuota de esa solución y la ponemos en el beaker, por lo tanto el volumen lo conocemos, desconocemos su concentración, y en cuanto al agente titulante, conocemos la concentración del mismo, porque es una solución normatizada, digamos, y con esta
experiencia logramos encontrar el volumen exacto gastado para neutralizar todo el volumen que tenemos en el beaker. Entonces, por la formulita B por N igual a B por N, es decir, volumen por normalidad igual a volumen por normalidad, nos queda una sola incógnita que sería la concentración de la solución básica que tenemos en el beaker en el caso de este ejemplo. Ustedes van a trabajar con estos métodos en el trabajo práctico, que tratará de hacerlo lo más semejante posible a que si estuviésemos en el laboratorio, y si podemos recurrir al laboratorio el año que viene, lo haremos. Pero bueno, en la práctica, ustedes tendrían entonces, este ejemplo también, es en el beaker una solución básica, y como agente titulante tenemos el ácido clorhídrico en este caso. Bueno, la curva de titulación sería la celeste, ¿y qué hacen? A ver si tenemos acá la tablita. Ustedes tienen bueno, la tablita no corresponde al ejemplo. La tablita corresponde, por ejemplo, a mínimamente a una solución en el beaker ácida, por la lectura de los pH. Y tenemos agente titulante básico. La idea es entonces que la primera lectura que tiene el electrodo es la primera lectura de la solución en el beaker ácida, sin agregado, que no estaría acá, sin el agregado de la base. Luego le vamos agregando base, de a poquito, y vamos teniendo distintas lecturas. Fíjense que a medida que vamos agregando base, que está en la bureta, la lectura del pH se va incrementando. Así hacemos esta curva, ¿sí? Obtenemos esta curva. Bien, esta es la primer curva, digamos, es la curva básica y que se construye de esta manera, con estas dos primeras columnas. Luego, ustedes van a sacar la primera derivada y van a obtener un gráfico, y luego van a hacer la segunda derivada, es decir, la derivada de la primera derivada, y van a obtener otro gráfico. Ese va a ser el trabajo práctico. Y van a obtener estas dos figuras. Siempre la curva azul es la obtenida de la titulación del agente titulante con la solución que tenemos problema en el beaker. La primera derivada sería la curva roja. La curva roja es la que se obtiene de hacer deltas de volumen con sus respectivos deltas de lecturas de pH. Y volvemos a hacer una nueva columna de volumen y una nueva columna de lecturas de pH, que en realidad serían los delta pH respecto de los delta de volumen. Se arma entonces con la primera derivada esta curva roja. ¿A dónde tenemos el punto de inflexión de la curva roja, en este caso un mínimo? Allí bajamos, leemos el volumen del agente titulante gastado para neutralizar toda la solución que tenemos en el beaker. Y entonces, que es el dato que nos hacía falta, B corta por N es igual a B corta por N, donde la única incógnita que nos queda es la N de la solución desconocida que tenemos en el beaker. Para eso se hace la titulación o la potenciometría directa con la curva de calibración, ¿no? Y este sería el caso de la segunda derivada, que la segunda derivada es volver a hacer los deltas de
volúmenes de la primer derivada y los delta de pH respecto al volumen de la segunda derivada. Nuevamente tendremos dos columnas más. Esas dos columnas se van a graficar acá y la figura de la segunda derivada, en este caso, que está dibujado en rojo, siempre el azul es la primera, ¿no es cierto?, la curva de titulación. La de la segunda derivada es la que está en rojo, van a tener valores negativos y valores positivos, a donde la segunda derivada se hace nula, acá, ahí bajamos y tenemos la lectura del volumen de agente titulante gastado para neutralizar toda la solución que tenemos en el Beaker. Y así es como se calcula y se determina el importante punto de inflexión o punto equivalente que me está diciendo cuánto agente titulante gasté para neutralizar la solución de mi Beaker. Entonces ya tengo el volumen del agente titulante, la concentración. Profe, ¿Sí? una consulta, si es lo que yo entendí lo correcto. Como que en ambos casos, haciendo la primera derivada y tanto haciendo la segunda derivada, lo que obtenemos, ya sea por el punto de inflexión en la primera derivada o en el punto que se hace nula la segunda, el volumen de agente titulante para neutralizar. O sea, como que nos estarían dando el mismo dato. Es el mismo dato, por eso. Ah, listo. Sí, es el mismo dato, por lo tanto ustedes pueden, con la primer derivada ya lo obtienen al dato, simplemente les doy la opción de sacar la segunda derivada para que sepan que existe nada más, ¿eh? Pero es el mismo dato, pueden usar la primer derivada y nada Perfecto. más. Pero Perfecto. lo bueno es saber que existe la segunda derivada de la primera y pueden corroborar ustedes que el volumen debería ser igual o muy semejante, ¿eh? Simplemente para eso. Pero sí es correcto tu entendimiento y tu interpretación, ¿sí? Esto no se hace porque es gráfico y eso se hacía años luz. Ojo, que yo lo hice a eso, me tocó hacerlo manualmente. Y bueno, otra opción, por ejemplo, de una curva de titulación, por ejemplo, en el caso de una titulación ácido-base, acá fíjense, tenemos dos escalones. Este sería el caso de titulación del ácido fosfórico con hidróxido de sodio, y podemos ver que tenemos dos escalones. En estos casos serían los dos protones que se ionizan o se liberan de la solución del ácido fosfórico, ¿no? Entonces ya la curva de titulación además nos está indicando que tenemos al menos un ácido que al menos tiene dos protones titulables o algún otro más que no lo podemos ver. O sea que aproximadamente, no les digo que sea la posta, digamos, pero también podríamos decir que al menos una información semi-cualitativa podríamos tener de una titulación. Pero lo más importante es para obtener la concentración de la solución problema. ¿Eh? Profe, en esa tabla que tiene anterior, el volumen que ¿Está? el volumen de hidróxido que va a aumentar, como esta en el Beaker se supone que es un ácido y ese es el titulante que vamos del ácido. No te escucho bien, es todo entrecortado. ¿Ustedes lo escuchan bien, chicos? No, profe. Mi compu, disculpe, profe. Se corta toda tu comunicación. Chicos, yo les estoy explicando esto, pero este es el trabajo práctico que van a hacer la semana que viene con la Sole, ¿eh? O sea, si quedan dudas, van a trabajar toda la clase con esto, porque de eso se trata el trabajo práctico. No entiendo bien, en todo caso, a ver si está escrito en el chat. Ah, perfecto, en el chat dicen que tampoco la pueden escuchar los compañeros. ¿Podés
intentarlo de nuevo? ¿Profe? ¿Me escucha? Sí. Sí. ¿Se escucha más claro? Ahora sí, sí, sí. Le consultaba, el ejemplo de esta tabla entonces es un beaker donde se supone que hay un ácido y el volumen es el agente titulante, va Sí, aumentando sí. porque es el volumen total que vamos usando. Claro, en este caso es a modo gráfico, ¿eh? En este caso sí, en el beaker tenemos un ácido, y acá sí, es volumen que vamos gastando del agente titulante que vamos agregando. Es un tramo, fíjense que apenas es un tramo de toda la curva de titulación, que es importante obtener. Miren la cantidad de puntos que son necesarios para armar una curva de titulación, y fundamentalmente cuando llegamos a la zona del escalón, hay algo que me había omitido decirle. Cuando ustedes van agregando en esta zona, por ejemplo, al principio van a tener variaciones muy pequeñas de lecturas de pH, ¿sí? Variaciones muy pequeñas, está totalmente reflejado acá. Pero cuando aparece el salto, las lecturas en el electrodo se torna bastante caótica, digamos. Tiene muchos extremos la lectura del pHímetro, con cada agregado de gotita de agente titulante. Por lo tanto, hay que tener un poquito más de paciencia y esperar que se homogeneice la lectura del pHímetro o la lectura del potenciómetro, dependiendo de lo que estemos leyendo, porque en el salto quiere decir que cuando tenemos esas lecturas aleatorias y caóticas, quiere decir que nos estamos acercando a esta zona, a la zona del escalón. Entonces, cuando nos estamos acercando a la zona del escalón, ahí disminuimos la cantidad de volumen de agente titulante. Vamos agregando de a menos agente o menos volumen de agente titulante. Por ejemplo, si antes agregábamos 5 mililitros, ahora empecemos a agregar de 1 mililitro, por decirle números así redondos, no quiere decir que sean eso, porque si vamos a trabajar con microbureta van a ser muchos menores los volúmenes, ¿sí? Es nada más de a modo de ejemplo. Entonces, ¿para qué? Esta zona tiene que estar trabajada con el agregado de la menor alícuota de volumen de agente titulante que podamos leer y que pueda estar mensurada la bureta o la microbureta, para que tengamos muchos puntitos en esta zona, que es la zona que nos interesa, la del punto de inflexión o cercano al punto de inflexión, y por lo tanto tengamos el menor error posible al momento de la determinación del punto de inflexión y por ende el volumen de agente titulante. Esta tabla es apenas un tramito, porque fíjense que acá obviamente no tenemos ningún punto de inflexión, porque miren las lecturas de pH que tenemos, es entre 4 y 5 nada más. Acá no tenemos, en este tramo de tabla, no estamos en la presencia de un punto de inflexión en una curva completa. Es nada más que para explicarles cómo se calcula o cómo se calcularía la primera y segunda derivada. No sé si era un poco eso lo que me preguntabas. Sí, gracias, profe. Ok. Bien. Algunos errores que pueden estar relacionados con la manipulación o uso de este electrodo. Uno de los errores es el error alcalino, que es el que les mencionaba antes, que es recomendable no trabajar a pHs elevados por encima de 10, porque bueno, allí ya la solución por encima de pH 10 es como que tenemos pocos protones, y a ese pH, sin lugar a duda, tenemos más cationes de tipo alcalinos, por ejemplo, si estamos utilizando algún agente titulante de iones potasio, sodio, etc. Entonces,
simplemente a los efectos de completar la curva sería, pero nada más que para eso. Entonces, acá es a modo de ejemplo, si en la solución tenemos protones y seguimos agregando agente titulante con algún tipo de catión, de pronto la membrana del electrodo va a empezar a detectar los iones, los cationes del agente titulante en lugar de los iones hidrógeno en la solución. Es a modo de precaución. También tenemos error de tipo ácido, que se da para valores muy, muy ácidos, por ejemplo, debajo de pH 0.5, en donde en esos casos las lecturas tampoco son confiables a pHs extremadamente ácidos, y también solemos tener lecturas bastante caóticas en el visor de nuestro pHímetro. Entonces, cuando ustedes de pronto introduzcan el electrodo en una solución y comiencen a tener, en una solución ácida, comiencen a tener una lectura muy caótica, con extremos de valores, y que no se logra calmar esa lectura, estabilizar la lectura en un número, en un valor numérico determinado, es porque la solución está muy ácida. Entonces, no vamos a tener lecturas correctas. Pero bueno, fíjense que a estos valores de pH difícilmente nos interese tener valores a estos valores, números tan pequeños, ¿no? A ver, de otros tipos de errores, más que errores, eran los cuidados que les mencioné ayer, por ejemplo, el que no se tiene que secar la membrana, eso ya lo hablamos anoche. La membrana es muy frágil, por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando la sumergimos, que no choque con las paredes del beaker o con el fondo del beaker, o por lo menos que no sea un golpe fuerte o que no tengamos algún movimiento muy rígido con la misma, porque la membrana, que es la parte inferior del electrodo, es muy sensible y corre el riesgo de fisurarse y perder el líquido que tenemos adentro. Entonces, es otro cuidado que hay que tener, la manipulación del mismo, que no se seque. Estos dos errores, ni pH muy altos ni muy básicos, ni muy básicos digo, ni muy ácidos. Y bueno, eso sería como lo más importante. La calibración que lo vimos anoche. A ver, tenemos una pregunta. Acá preguntan si estos métodos tienen algún inconveniente cuando se trabaja con soluciones muy diluidas y se presenta un salto de pH distinto. En realidad, la técnica es aconsejable para soluciones diluidas. Si tenemos soluciones muy concentradas, quizás no sea tan recomendable, pero bueno, viene muy bien para soluciones diluidas. Miren, acá dentro de las ventajas de la titulación, una de ellas dice a ver, ¿dónde vimos? Aplicable a soluciones muy diluidas, por ejemplo. Dentro de las ventajas vamos a mencionar que puede ser utilizada para soluciones turbias, opacas o coloridas. ¿Qué les parece a ustedes? En una titulación de las convencionales, de la química analítica convencional, donde está el operador y se trabaja con indicadores de tipo visual, tenemos los errores que puede acarrear la lectura visual del operador, la del viraje del indicador químico, digamos, y ni hablar si las soluciones en estudio son turbias, opacas o coloridas, donde tendríamos complicaciones con un indicador visual, donde cambia y vira de un color a otro en el punto equivalente. Bueno, eso lo han visto en las otras materias. Entonces, obviamente, ante estos inconvenientes, el uso del electrodo mejora toda esta situación.
Puede determinar mezclas de especies o varios protones titulares, por ejemplo. Es aplicable para soluciones diluidas. Es importante o muy utilizado para titulaciones de ácidos con base fuerte. Titulación ácido fuerte. Ah, bueno, acá está mal. Es ácido fuerte con base fuerte. El punto final es muy próximo al punto equivalente. ¿Qué diferencia hay entre punto final y punto equivalente? Profe, ¿una pregunta retórica o está preguntando? No, les pregunto a ustedes, ¿sí? Digamos, el punto final es práctico y el punto equivalente es teórico, por así decirlo. Perfecto. El punto equivalente es el B por N igual a B por N, o sea, el teórico, si tuviéramos todos esos datos, y el punto final es el que obtenemos de la titulación del trabajo práctico, ¿eh? Y ahí completamos la ecuación esta B por N igual a B por N. Bien, aplicable en todos los casos en que no se puede utilizar indicadores coloreados, como les mencionaba antes. Es capaz de ser automatizable, es decir, tenemos tituladores con muchísimos electrodos y lecturas de pH o de potencial, al instante y simultáneamente. Eso más que todo para laboratorios de control de calidad o para empresas y la parte industrial. ¿Qué más? Acá no está puesto, que lo podría agregar también, dentro de las soluciones turbias, opacas o coloridas, tendría que agregar geles, por ejemplo, geles donde no son soluciones de tipo acuosas, por ejemplo, sino geles densos, así, sustancias con cierta densidad, que además de ser opacas y coloridas y turbias, además tienen consistencia gelatinosa y también se pueden utilizar. Siempre tenemos que tener en cuenta que el sistema tiene que estar con agitación, ¿sí? Como desventajas, podemos decir un tiempo mayor de análisis, que eso ni lo cuento porque una titulación volumétrica clásica también lleva su tiempo. Equipamiento especial, el electrodo y el potenciómetro, hoy por hoy es el equipamiento más barato de partida que puede haber para un laboratorio, o sea que eso tampoco es desventaja. Y mayor costo del análisis, en el caso de tener que cobrar este análisis porque estamos empleando este equipo, la verdad que tampoco es cuestionable eso porque es mucho, pero mucho más seguro. Entonces, en el momento de requerir como un servicio a un laboratorio, toda la vida es preferible que el estudio se haga mediante un método potenciométrico y no por una volumetría clásica. Profe, otra pregunta. Sí. ¿El vidrio o las paredes del beaker pueden interferir con la lectura? Por ahí las paredes o el fondo tiene que tener una distancia específica, la membrana, la posición de la superficie cuando estamos midiendo. Uy, no te escucho. Se entrecorta. ¿Vos me preguntaste antes? Es mi compu, profe, disculpe. A ver ahora. ¿Me escucha ahora? Ahora mejor, sí. Es mi computadora, perdón, la conexión. Ahora mejor. Bueno, le consultaba si las paredes, el vidrio de los beakers pueden interferir con la lectura, si hay alguna posición más adecuada dentro del beaker para la membrana. Mira, lo que puede interferir con la lectura no son las paredes del beaker, sino esto. A ver. Acá. Lo que puede interferir con la lectura es que vos la bureta del agente titulante la tengas acá, cerquita del electrodo indicador. Entonces, cada gotita que te caiga del agente titulante, si vos lo tenés cerca del electrodo indicador, la lectura que te va a hacer el electrodo indicador no va a ser
la correcta, digamos, porque la gotita te está cayendo cerca de la membrana, y lo ideal es que caiga lo más lejos de la membrana para darle tiempo a la barrita magnética que homogeneice bien la solución, para que luego la lectura que hagamos con el electroindicador sea la más estable y la más pareja, homogénea, ¿se entiende? Sí, Entonces, la duda no afecta si el electrodo indicador está cerca de las paredes, no afecta. Sí, fíjate vos acá. o sea, puede estar apoyado en el fondo también. Claro, puede estar apoyado, puede estar. ¿Sabes qué? Puede estar, lo cual no indica que sea súper beneficioso. Por ejemplo, ¿sabes cómo vienen los electrodos? Vienen como con una especie de capuchoncito de plástico que excede la longitud del electrodo. Por lo tanto, la parte de la membrana o el extremo inferior del electrodo no toca con la superficie o la base del beaker, sino lo que toca sería el capuchón de plástico, que está abierto, por supuesto, es lo que toca la base del beaker y no la membrana. No sé si se entiende lo que digo. Es como mira, ¿ves acá? Es como que tuviera un capuchón. ¿Ves que el electrodo está acá adentro y afuera está revestido como con otra piecita? Bien. Sí. Eso es lo que se apoya, lo externo sería lo que está apoyado y tocando el beaker y no la membrana, simplemente porque, bueno, ahí está habiendo un nuevo contacto de unión líquida entre la membrana y la superficie del beaker. Eso también puede ayudar ese capuchón a protegerlo de la barra magnética. A protegerlo de los golpes, del roce, o de la barra magnética. Suponete que de pronto se corrió el beaker y la barra magnética roza la membrana, sí, lo protege. Indudablemente el capuchón eso viene para proteger la membrana, sin lugar a dudas, ¿sí? Cuando vos te acercás a la compu se te escucha mejor, ¿puede ser? No lo sé, profe, pasa que estoy con la bebé y entonces la posición cambia mucho. Ah, bueno, pero es eso, digamos, siempre tenés el volumen de la compu, sería. Sí, la compu es la que recibe el audio. Ajá, bueno, porque Pasa que ahora... estoy con un niño encima y por ahí cambia que me alejo o me acerco de la compu. Bueno, pero por ejemplo, cuando yo te digo que no te escucho bien y se ve que te acomodas, ahí te escucho mejor. ¿Mm? Bien, profe, gracias. Ok, para que sepas que se te puede escuchar bien, digamos. Bien. En cualquier segundito se corta, si se corta y no hemos hecho un cierre, que ya estamos a punto de terminar, nos volvemos a conectar, pero simplemente para hacer cierre, pero capaz que lo terminamos antes, Y la semana que viene ven con Sole, problemas relacionados, o ejercicios más bien, relacionados con esta técnica, y van a ver, de teoría, vamos a ver bromatología, la unidad de bromatología. Bien, ¿qué usos? Determinación de muchos iones de tipo inorgánicos y orgánicos en solución, distinguir distintos estados de oxidación de algunos iones en particular, por ejemplo, el hierro, que tiene más de un estado de oxidación, cromo, bueno, los iones que puedan tener más de un estado de oxidación, también es factible poder seguirlo por esta técnica. Podemos ver complejos, se pueden calcular velocidades y mecanismos de reacción. Hay un trabajo práctico hermoso donde se puede determinar la velocidad y el mecanismo de reacción de una solución en particular. Hermoso ese trabajo práctico. Bueno. Disculpe, sí. En ese uso de la determinación de la velocidad y el mecanismo de reacción, ¿cómo se haría? Porque recién usted estaba, cuando estábamos hablando digamos, de la titulación potenciométrica,
digamos, cuando uno agrega el agente titulante, habría que esperar un momento para que se estabilice la medición. Sí. ¿Cómo haríamos, digamos, o son formas distintas de Sí, sí, bueno. tomar mediciones? ¿Cómo se haría eso? No, la forma de tomar siempre hay que esperar que se estabilice la lectura. La lectura siempre. Bueno, es un ejercicio, un ejemplo, un trabajo práctico que hay que hacerlo, ¿no? Pero la lectura siempre hay que tener cuidado de que sea estable la lectura que hagamos, ¿eh? Que no tiene nada que ver con la velocidad de una reacción en particular. No tiene nada que ver eso. Bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien. Aplicaciones comunes, bueno, procesos industriales tipo batch, continuo, determinación de calidad de aire y gases contaminantes, en el caso de electrodos para gases. Bueno, son realmente el estudio para ver contaminación en aguas de pozo, en ríos, en efluentes industriales, muestras de agriculturas, agroquímicos, muestras en la industria